Segunda parte. Aplicación a la vida real. En esta segunda parte, exploraremos algunas de las muchas formas que tienes de aplicar el método Sedona a tu vida, más allá de la evidente de sentirte mejor ahora. Mi propósito actual es ayudarte a que empieces a usar el método en una amplia variedad de situaciones y circunstancias. Pretendo ayudarte a incorporar este material a tu vida y a que lo hagas tuyo. Cuando trabajes con él, irás descubriendo cada vez más formas de aprovechar el método Sedona para lograr el éxito y la libertad. Capítulo 13. El secreto de la liberación del miedo y la ansiedad. Lester Levinson solía decir, teme y ocurrirá. Había observado que el miedo, sea del tipo que sea, desde la ansiedad crónica extrema y los ataques de pánico, hasta la preocupación y la inquietud comunes, incluso el nerviosismo, es un escollo que habita en nuestra conciencia. Al insistir continuamente en evitar aquello que tememos, lo recordamos una y otra vez como si se tratara de un mantra perverso o de un punto de meditación, y se convierte en un programa que restringe nuestra felicidad y libertad. El miedo puede impedir que hagamos lo que nos gustaría o deberíamos hacer, porque construimos unos ¿y si? O unas expectativas muy rebuscados sobre las acciones que quisiéramos emprender. El miedo nos reprime también de soltar nuestros problemas, entre comillas, porque no podemos prever qué va a ocurrir cuando bajemos la guardia. A mis alumnos les suelo mostrar que la palabra inglesa fear, miedo, es un acrónimo de pruebas falsas que parecen reales, false evidence appearing real, porque la mayor parte de las expectativas espantosas de las personas son totalmente infundadas. Aun en los casos en que parece que el miedo tiene una base real, normalmente se exagera el riesgo que pueda suponer, si es que pueda suponer alguno. Es evidente que cualquier cosa que nos pueda ayudar a soltar con mayor facilidad el miedo puede marcar una profunda diferencia en nuestra vida. Así pues, ¿cuál es el secreto de soltar el miedo? Tal vez te sorprenda, pero según mi experiencia es verdad. En cierto grado, de forma subconsciente queremos o esperamos que se produzca aquello que tememos. No consciente, sino subconscientemente. Una vez que aceptamos la realidad, podremos liberar. Ya sé que puede resultar difícil aceptar esa idea. Quizá te preguntes ¿por qué iba a desear yo una enfermedad? ¿O por qué iba a desear una auditoría de Hacienda? Pero piénsalo. Cuando vemos algo del mundo que no nos gusta, pensamos, espero que no me ocurra a mí, o confío en que no ocurra nunca más. Lo que la mente oye y se imagina, evidentemente, es el miedo de que ocurra, como si en realidad pensáramos, quiero que me ocurra a mí. Y de este modo, nuestra energía creativa empieza a fluir en esa dirección. Porque, como decía en el capítulo 8, la mente solo crea mediante imágenes. Como no puede traducir a imágenes las palabras no o nunca, las ignora. Cuando algo de lo que experimentamos, de lo que leemos en el periódico o vemos en la televisión no nos gusta, podemos despertar en nosotros unas intenciones que nunca quisiéramos. Lo mismo puede ocurrir cuando no queremos una determinada experiencia o cuando a una persona conocida o querida le sucede algo trágico. Es habitual que estas situaciones despierten nuestra resistencia. Luego, como deseamos cambiar esa situación, decimos, espero no tener cáncer como mi padre, o confío en no volver a cometer ese estúpido error. Recuerda que todo esto se produce por debajo del nivel de la conciencia. La mayoría no afirmamos conscientemente que queremos enfermar. No decimos, quiero perder dinero, ni quiero tener un accidente, pero todos hemos dicho lo contrario. Siempre que lo hacemos sin darnos cuenta, mantenemos en la mente aquello que tememos. Todo esto funciona también de otro modo. Si nos preocupamos de algo,
Pensamos que de alguna manera nos estamos preparando para un resultado inevitable. Si esa cosa no deseada se produce, queremos estar preparados interiormente y en nuestra vida. Preferimos la falsa sensación de seguridad que da el prepararse para lo que no queremos a la incertidumbre que deriva de no saber qué va a ocurrir, incluso si lo que sabemos que va a ocurrir no es algo positivo. Pero, una vez más, aunque es posible que acertemos al prepararnos para un desastre, también lo es que con esa preparación interior y exterior provoquemos tal desastre. Siempre que nos preocupamos, tenemos en la mente aquello que no queremos, y eso es lo que solemos conseguir. Así pues, antes de ponernos a trabajar juntos en la tarea de desatascarnos, me gustaría ocuparme de algunos aspectos prácticos. En primer lugar, si se te ha diagnosticado un trastorno de ansiedad, debes saber que la información que se da en este libro no pretende sustituir tu relación con el terapeuta o el médico. Por favor, no cambies el tratamiento que estés siguiendo sin consultarlo con quien se ocupe de tu enfermedad. En segundo lugar, te sugeriría que consideraras la posibilidad de que tu diagnóstico original se haya convertido en una profecía que acarrea su propio cumplimiento. A medida que sigas leyendo este capítulo, libera sobre cualquier cosa relacionada con tu situación, con la mente y el corazón abiertos, sabiendo que existe la posibilidad de que cambie. En tercer lugar, si hay algo que te produzca muchísimo miedo, quizá te conviene pasar directamente al capítulo 18, rebosantes de salud, cuando termines este capítulo. Las liberaciones que allí encontrarás son un complemento del tema que nos ocupa. Cada lector debe seguir aplicando el proceso de liberación básico al tema del miedo y la ansiedad. Esta fórmula no pretende sustituir tu trabajo de soltar los deseos de control, aprobación y seguridad que subyacen en tus temores y sentimientos. Una advertencia. Casi siempre, el miedo subsiste por un deseo de seguridad o supervivencia o por una sensación de querer morir. Una nota final. Una de las formas que los sentimientos de miedo tienen de engañarnos es diciéndonos que si los afrontamos directamente y dejamos que se alejen, ocurrirá lo peor. Mi experiencia me dice que no hay nada más lejos de la verdad. Son los sentimientos que permanecen dormidos en la mente subconsciente los que al final tienen el potencial de dar sus frutos. Cualquier miedo siempre está mejor a la luz de la conciencia que acechando en la oscuridad de las sombras. Un atajo para liberar el miedo. Acomódate y concéntrate en tu interior. Empieza por traer a la mente algo que te provoque miedo o ansiedad para ver exactamente qué es lo que temes que vaya a ocurrir. Quizá convenga que empieces por algo sencillo. Dedica unos minutos a observar si en este momento existe un profundo sentimiento de miedo o solo un indicio de temor. No importa de qué se trate, simplemente obsérvalo y acéptalo. Ahora pregúntate, ¿podrías soltar el deseo de que esto ocurra? Quizá la pregunta te haya hecho reír, pero vamos, dices, no quiero que esto ocurra de verdad. Bien, intenta hacerte de nuevo la pregunta y observa qué más descubres. De hecho, si ahora vuelves a esa misma cosa, es posible que ya puedas ver la diferencia. Por lo tanto, concéntrate en eso mismo que te da miedo o en otra cosa, y nos haremos una serie de preguntas para liberar el miedo de forma muy sencilla. ¿Qué es lo que temes que ocurra? ¿Qué es lo que no quieres que tenga que ocurrir? ¿Podrías ahora soltar el deseo de que eso ocurra? Una vez que hayas superado el impacto que te haya producido el hecho de que en cierto sentido deseas que ocurra algo negativo, suele ser muy fácil soltar el miedo de este modo porque conscientemente no es lo que quieres de verdad. Si te quedas atascado en un temor concreto y te es muy difícil soltarlo, no tienes más que volver a las preguntas de liberación habituales.
Comprueba qué deseo se despierta en cada momento y suéltalo. O analiza si quieres cambiar el hecho de tener dificultades y suelta el deseo de cambiarlo. Luego vuelve a probar con este atajo. Concéntrate de nuevo en algo que temas. Puede ser lo mismo que antes o algo distinto. Observa qué es exactamente lo que temes que ocurra. Si tienes miedo a las alturas, por ejemplo, es posible que debajo de tal temor esté el miedo a caerte. ¿Podrías soltar el deseo de que ocurra eso? Piensa de nuevo en este mismo temor o en otra cosa que no quieras que ocurra, en algo que te preocupe o en algo que te ponga nervioso. Quizá te dé miedo hablar en público. Ahí podría incluirse el miedo a cometer errores o el de parecer un idiota en una habitación llena de gente. Cualquiera que sea el miedo subyacente que sientas, ¿podrías soltar el deseo de que ocurriera eso? Observa cómo te sientes en tu interior. ¿No fue fácil soltar de esa manera? Ese proceso te ayudará a despejar los recovecos de tu mente subconsciente. Después de liberar algo que subconscientemente deseabas que ocurriera, verás una enorme diferencia en muchos aspectos de tu vida, incluido tu estado de ánimo. Diviértete probando tú solo este atajo. Añade este pequeño truco a la caja de herramientas de las aplicaciones del método Sedona y disfruta de los resultados. Es de gran utilidad para esas ocasiones en que surgen pensamientos de miedo en tu conciencia, pero no tienes tiempo para realizar todo el proceso en profundidad. Siempre que observes que estás pensando en consecuencias no deseadas, limítate a soltar el deseo de que eso ocurra preguntándote, ¿podrías soltar el deseo de que ocurra eso? Liberar el miedo a los demás. ¿Qué tipo de imágenes tienes en la mente cuando te preocupas por alguien a quien amas? Si eres sincero, admitirás que no son unas imágenes muy positivas. También favorecemos unas intenciones adversas cuando nos preocupamos de otras personas. Cuando te preocupas por alguien, además de soltar el deseo de que le ocurra eso que piensas, puedes preguntarte, ¿prefieres pensar lo que te preocupa que ocurra o pensar lo contrario? La respuesta está clara, ¿no? Si tu marido, tu esposa, tu hijo, tu hija o tu mejor amigo se están retrasando por la noche, ¿prefieres pensar que se han salido de la carretera y se han quedado en la cuneta o que simplemente se les ha hecho tarde? Creo que, como nos ocurre a la mayoría, preferirás pensar en algo positivo. Por lo tanto, permítete soltar el deseo o la expectativa de lo contrario. Jennifer. Si no ahora, ¿cuándo? Jennifer descubrió el método a los 58 años, después de décadas de buscar una respuesta a su ansiedad y su depresión. Dice, creo que la ansiedad es un hábito. De joven, aprendí de mi madre la ansiedad y el perfeccionismo. Cuando tenía 12 años, tomé una decisión que desde entonces ha afectado mi vida. Hice algo que pensé que haría que mi madre me odiara y me dejara tranquila. La única forma que se me ocurría para purgar tan atroz delito era ser durante el resto de mi vida una hija abnegada. A sus 20 años, Jennifer empezó a tener palpitaciones y ataques de pánico. Fue al médico y empezó a leer libros de autoayuda, pero, como ella misma dice, toda mi historia era, en su mayor parte, contar lo que me ocurría. Era agradable tener a alguien que me escuchara, pero no había un mensaje concreto. Así es como te sentirás mejor y te liberarás de toda esta porquería. A los 34 años, su marido murió en un accidente de tráfico, con lo que ella se quedó sola para educar a su hijo de 8 años. No había superado aún el duelo cuando volvió a casarse 3 años después. En los años 80, el ginecólogo le recetó Prozac, pensando que la ansiedad tenía que ver con problemas hormonales, pero a Jennifer no le gustó.
Luego pasó al Xanax. Cierto día, recibió un paquete con una promoción de las cintas de Sedona Training Associates. Como ella misma dice, aquello era lo que yo necesitaba y pensé, oh, qué diablos. Seguidamente pedí el programa completo. Había gastado ya tanto dinero en terapias que me sentía muy escéptica. Así que empecé a liberar y dejé de hacerlo varias veces. Tenía que liberar sobre el propio tema de liberar. Pero como voy a trabajar en coche, me resultaba cómodo escuchar el programa en mis trayectos. Había otra idea que me animaba. A los 58 años me podía decir, si no ahora, ¿cuándo? Dentro de 30 años tendrás 88, como tu madre. ¿Qué vas a hacer en los próximos 30 años? La liberación no resolvió al instante mi ansiedad, pero muy pronto observé que me sentía mejor y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para no volver a tomar pastillas. Lo único que sé es que es un programa estupendo. Despedí a mi terapeuta el 4 de julio, que es el Día de la Independencia, y también mi cumpleaños. Hoy, cuando Jennifer empieza a sentir ansiedad, es posible que durante un momento piense, necesito un antidepresivo. Teme que sus sentimientos entren en una espiral que se descontrole. Luego se recuerda, no es más que un sentimiento que tengo. El método Sedona le ha ayudado a afrontar la ansiedad y a entender qué es. El método es una herramienta maravillosa, dice. Ya no me siento como si estuviera en un vacío y no pienso en mi ansiedad. La ansiedad era una bola atada a mis pies con su correspondiente cadena que arrastraba por todas partes y que ha desaparecido. Ahora estoy descubriendo quién soy y aprendiendo a aceptarme sin esa carga. Situar tus miedos detrás de ti. Al igual que otros problemas, tus miedos no son más que patrones integrados en tu conciencia. Por consiguiente, otra forma eficaz de soltarlos es referirse a ellos como recuerdos, formulando en pasado las preguntas de liberación. Recuerda que el pasado puede ser algo tan reciente como el último segundo transcurrido. Para empezar, recuerda algún miedo que tuvieras. Luego pregúntate, ¿podrías permitirte recordar que tenías miedo de X cosa? ¿Te gustaría cambiar eso del pasado? Si la respuesta es sí, pregúntate, ¿podrías soltar el deseo de cambiar eso del pasado? Luego suelta lo mejor que puedas. Si la respuesta es no, avanza al paso siguiente. La pregunta que completa el ciclo de esta serie es, ¿podrías soltar el deseo de tener miedo de... Como siempre, suelta lo mejor que puedas. Sin embargo, si observas que en ese mismo momento sigues aferrándote al recuerdo del miedo, vuelve atrás y repite los pasos desde el principio hasta que puedas soltar por completo. Puede ser una liberación de mucha fuerza. Bob, un punto de inflexión a la ansiedad crónica. En Sedona Training Associates recibimos con regularidad cartas entusiastas de personas que han seguido nuestros cursos y que están sorprendidas de haberse liberado de sus formas de sentir, pensar y creer no deseadas. Bob nos mandó 2 cartas de este tipo. Lo que sigue es un extracto de la primera. El método Sedona me ha liberado de más de 40 años de dolor psicológico, consecuencia de un caso grave de trastorno de ansiedad. Aproximadamente al cabo de 18 meses de empezar a usar el programa de audio, estos miedos que me paralizaban casi habían desaparecido. No creía que fuera posible. Estoy muy agradecido al método y a la estupenda vida de la que ahora puedo disfrutar. Como consecuencia de sus grandes avances iniciales, Bob decidió asistir a un retiro de 7 días en Sedona, a principios de octubre, y volvió a casa con un compromiso renovado de escuchar los programas de audio. Unas semanas después envió una segunda carta. Tengo la satisfacción de comunicaros
que a finales de octubre me liberé por completo de mi trastorno de ansiedad. Esto es lo que esperaba cuando recibí las primeras cintas que pedí hace 2 años. Cualquier otra cosa estaba fuera de mis intenciones y por lo tanto no la buscaba. Al principio avanzaba mucho y seguía mejorando con el método. Más adelante, intensifiqué los ejercicios de liberación y la audición de las cintas que grabó Lester Levinson. De algún modo sentía que estaba a punto de ser completamente libre. Luego, el domingo, día 13 de octubre, me desperté con una sensación de calma con respecto a mí mismo. Era un sentimiento surrealista. De repente me di cuenta de que eso debía ser lo que Lester se refería cuando señalaba que uno debe tranquilizar la mente. Durante los 3 días siguientes, experimenté incidentes que normalmente hubieran provocado ciertos asomos de ansiedad. Esos asomos seguían apareciendo cuando no estaba preparado para ellos. Ahora, para sorpresa mía, la conducta compulsiva no solo había desaparecido, sino que había sido sustituida por unos sentimientos de confianza. El 16 de octubre, mi reacción a los estímulos que me provocaban ansiedad era esperar no tener sentimientos de ansiedad. Fue algo importante y creo que me marcó el punto de inflexión definitivo, al liberarme de un problema que me había atormentado prácticamente toda la vida. Aunque no he logrado lo que a la mayoría nos parece la perspectiva mística sobre el universo de la que hablaba Lester, soy capaz de identificarme con los elementos clave de lo que él llamaba ser libre. Puedo sentir la distinción y la separación entre mi cuerpo y mi conciencia y mi pensamiento. Para mí, la importancia del cuerpo ha ido perdiendo intensidad. Es como si sutilmente estuviera mirando las cosas a través de un cristal distinto. También experimento lo que Lester describía como ausencia del ego. Este es el aspecto más agradable de llegar a ser libre. Hoy siento una total ausencia de miedo y ansiedad en todas las situaciones. Es como si los sentimientos alojados en la mente subconsciente que causaban la ansiedad hubieran desaparecido por completo. El miedo y la ansiedad ya no me suponen obstáculo alguno. Este era mi problema y del que había estado intentando liberarme todos estos años. Consejos para avanzar más deprisa. Los procesos que se exponen en este capítulo te ayudarán de verdad a cortar camino en todo lo que a tus miedos se refiere. Una idea para conseguir liberarte antes de la ansiedad es hacer una lista de cosas de las que solías tener miedo y luego soltar el deseo de que ocurra cada una de ellas. Además, a lo largo del día, si observas que te inquietas por algo o temes que ocurra algo malo, analiza qué es realmente lo que te da miedo que suceda. Luego pregúntate, ¿podría soltar el deseo de que ocurra?